¿No te da vergüenza presentarte aquí todos los días?, se burló mi suegra, su voz impregnada de desprecio. ¿Intentando ganarme con tu comida? No pierdas tu tiempo, nunca serás parte de esta familia. Sus palabras fueron como puñales, más afiladas de lo que jamás imaginé. Me quedé ahí, paralizada, mientras su risa burlona resonaba a mis espaldas. Lo único que quería era una oportunidad para pertenecer, para construir un puente entre nosotras. Pero ese día, algo dentro de mí se rompió, dejando solo silencio y una determinación inquebrantable. Mi nombre es Victoria, tengo 30 años. Empecé mi carrera en una empresa justo después de la universidad, donde conocí a mi esposo, Joe Saie. Lo que comenzó como un simple romance en el trabajo floreció en algo más profundo, y pronto decidimos compartir nuestras vidas. Su bondad, integridad y ética de trabajo incansable me conquistaron, y me sentí afortunada de tenerlo a mi lado. Después de casarnos, tomé una decisión, difícil, pero en la que creía, a petición sincera de Joe Saie. Dejé mi empleo para convertirme en ama de casa de tiempo completo. No fue fácil alejarme de mi carrera, pero él quería que construyéramos una vida donde pudiera enfocarme en nuestro hogar, y estuve dispuesta a dar ese paso. Mis compañeros de trabajo incluso me organizaron una fiesta de despedida, un momento de calidez y aprecio que siempre recordaría con cariño. Como trabajábamos en la misma empresa, muchos de nuestros colegas asistieron a nuestra boda. Fue un día hermoso, lleno de amor, alegría y las bendiciones de quienes nos apreciaban. De pie, con mi vestido blanco, rodeada de amigos y familia, no sentí más que gratitud. Fue uno de los momentos más felices de mi vida, y estaba lista para construir un hogar amoroso con mi esposo. Joe Saie perdió a su padre cuando era muy pequeño, así que fue criado solo por su madre. Siempre había admirado su fortaleza, sacar adelante a un hijo ella sola, cargando con el peso de la crianza y la responsabilidad de proveer. Quería honrarla, mostrarle mi gratitud por los sacrificios que hizo. Convertirme en parte de su familia se sentía como un privilegio, y estaba decidida a construir un lazo fuerte con ella. Pero pronto me di cuenta de que unirme a su familia no sería tan sencillo como esperaba. Antes de la boda, solo había visto a mi suegra una vez, pero poco después de casarnos, Joe Saie y yo la visitamos para presentarme formalmente como su esposa. Nos recibió con amabilidad y nos dio la bienvenida. Pasamos la tarde tomando té y compartiendo historias sobre el trabajo, la vida diaria y nuestros planes a futuro. Ella escuchaba con atención, dando consejos que me reconfortaban. En ese momento, parecía justo como la había imaginado, una mujer fuerte y sabia que había formado al hombre que amaba. Luego, cuando la conversación llegó a su fin, se volvió hacia Joe Saie con una sonrisa agradable. ¿Te importaría si hablo con Victoria a solas? Solo entre mujeres. Él accedió sin dudarlo, diciendo que saldría rápido a hacer un recado y volvería enseguida. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí el peso del momento. A solas con ella por primera vez, la incertidumbre se apoderó de mí. Debió notarlo, porque soltó una pequeña risa antes de hablar. Victoria, dijo con voz serena pero deliberada, veo que estás esforzándote mucho por encajar en esta familia, pero déjame hacértelo fácil, es una pérdida de tiempo. Sus palabras fueron como una bofetada. Parpadeé, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su expresión seguía siendo compuesta, pero la calidez de antes había desaparecido. Para que lo entiendas mejor, continuó, inclinando ligeramente la cabeza, no te veo como parte de esta familia. Mi hijo te eligió, y yo lo permití, pero si fuera por mí, alguien como tú jamás estaría aquí. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Por su bien, voy a aparentar, añadió, su voz cargada de un tono definitivo. Pero no confundas eso con aceptación. Nunca te reconoceré como parte de esta familia, no en esta vida. Antes de la boda, había creído que era una mujer de buen corazón, una madre que había criado a su hijo con amor, pero en ese momento, la persona que tenía delante me pareció una extraña. La amabilidad que había mostrado antes no era más que una máscara. Yo había estado tan ansiosa por formar un vínculo con ella, por ser una buena nuera, pero, ¿cómo hacerlo cuando ella no tenía la menor intención de aceptarme? Y aún así, me dije a mí misma que esto solo era el comienzo, tal vez solo necesitaba tiempo. Decidida a ganarme su aprobación, hice un esfuerzo por verla más seguido. Joe Saie y yo la visitábamos los fines de semana, y entre semana, iba sola. A pesar de mis responsabilidades en casa, organizaba mi tiempo con cuidado, asegurándome de que todo estuviera listo antes de ir a su casa. La ayudaba con los quehaceres y cocinaba para ella, esperando conquistarla con platillos preparados con el corazón. Al principio, probaba mi comida de mala gana, haciendo comentarios a medias como, bueno, al menos no está horrible,
pero con el tiempo, su resistencia pareció disminuir, aunque solo un poco. Una tarde, decidí prepararle estofado cremoso, una receta que me enseñó mi madre. Cocinar siempre había sido mi manera de conectar con las personas, y esperaba que este platillo ayudara a acortar la distancia entre nosotras. Se sentó en la mesa con su típica expresión de desagrado, pero esta vez, tomó un bocado sin decir nada. No hubo críticas, no hubo insultos, solo silencio. Inquieta, di un paso adelante, buscando en su rostro alguna señal de aprobación. Entonces, sin previo aviso, agarró el tazón y me lo lanzó. El líquido caliente salpicó mis brazos, quemándome la piel. Ahogué un grito. El dolor repentino me dejó sin aliento. Desesperada, corrí al fregadero, dejando correr el agua fría sobre las quemaduras mientras mi mente trataba de entender lo que acababa de pasar. Detrás de mí, su risa rompió el aire, fría, despiadada. ¿Sigues viniendo todos los días? ¿De verdad eres tan descarada?, se burló. ¿Crees que puedes ganarme con tu patética comida? Déjame ser clara. No importa lo que hagas, nada va a cambiar. Nunca te voy a aceptar. Me giré para enfrentarla, todavía temblando por la impresión. ¿Y ese estofado?, se mofó. Estuvo peor que de costumbre, absolutamente asqueroso. La verdad, nunca es bueno, pero hoy fue particularmente horrible. Si eso es lo mejor que puedes hacer, mejor ni vuelvas. Sus palabras dolieron, cortando más profundo que las quemaduras en mi piel. Yo solo quería un lugar en su familia, compartir un lazo con la madre del hombre que amaba, pero ahí, empapada y temblorosa, sentí que mis esperanzas se desvanecían. Aún así, me negaba a rendirme. Día tras día, regresé a su casa, soportando su desprecio. Me convencí a mí misma de que con el tiempo y esfuerzo, las cosas cambiarían, que si le demostraba mi sinceridad, tal vez me vería de otra manera. Pero en el fondo, tenía que preguntarme, ¿me estaba engañando a mí misma? ¿Alguna vez podría ganarme su aprobación? La duda nublaba mi mente, envolviéndome como una niebla asfixiante. El ciclo interminable de rechazo y humillación me había desgastado, pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Una oleada de ira surgió, apartando la tristeza que me había pesado durante tanto tiempo. Ella había pisoteado mi amabilidad en cada oportunidad, tratando mis esfuerzos como si no valieran nada, pero ya no iba a permitir que me rompiera más. Con renovada determinación, me di la vuelta y me apresuré a regresar a casa, lista para recuperar mi dignidad. Justo cuando llegué a la puerta, mi teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Dudosa, contesté. La voz de un paramédico resonó en la línea, firme pero urgente. Su suegra tuvo un arrebato después de que usted se fue, perdió el control, causó un alboroto y, en el caos, cayó y se golpeó la cabeza. Los vecinos llamaron a emergencias y ahora está inconsciente en el hospital. Hubo una breve pausa antes de que continuara. Lamentamos molestarla, pero ¿podría venir al hospital de inmediato? Exhalé lentamente, apretando el teléfono entre mis dedos. Una extraña sensación de claridad me invadió. Durante años, ella se había negado a verme como parte de su familia. Hoy, por fin, estaba lista para devolverle el favor. Lo siento, respondí con voz firme, pero ella no es mi familia. No iré, se lo haré saber a su hijo para que él se encargue. El paramédico dudó, como si no supiera qué responder, pero no esperé. Colgué la llamada, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ninguna obligación de arreglar el desastre que ella había creado. En circunstancias normales, cualquier nuera habría corrido al hospital, pero esta no era una relación normal. Ella había pasado años asegurándose de que supiera que no era parte de su familia. Así que ahora, por fin, le estaba creyendo. Esa tarde, Yousaie fue a verla. Cuando regresó, su rostro estaba nublado por la preocupación. Los doctores dijeron que sufrió daños cerebrales permanentes. Me dijo, aún puede comunicarse, pero su movilidad está gravemente afectada. Va a necesitar cuidados las 24 horas del día. Unos días después, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez, era ella. Victoria, por favor, suplicó, su voz temblando con desesperación. Ayúdame. No sentí nada. ¿Por qué cuidaría de alguien que no es mi familia?, respondí con frialdad. El silencio se alargó entre nosotras, y sin decir más, colgué. Esa noche, Yousaie se sentó a mi lado mientras le mostraba las grabaciones, las palabras crueles, los insultos, la hostilidad implacable que había soportado en silencio. A medida que escuchaba, su rostro se oscureció con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. No tenía idea, murmuró, con la voz llena de culpa. Lo siento mucho, debería haberlo visto antes. Su decisión fue rápida.
Irá a una residencia de cuidados. Tú no tendrás que involucrarte en nada, yo me haré cargo de todo. Acepté sin dudarlo. No tenía sentido fingir más. ¿Crees que soy cruel?, le pregunté más tarde, por negarme a cuidarla. Me sonrió con dulzura y comprensión. Para nada, nadie debería sentirse obligado a cuidar de alguien que los trató así. Y con eso, la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desaparecer. Los días pasaron, luego semanas. Mi vida se estabilizó en un ritmo tranquilo, libre del peso sofocante de su presencia. Hasta que una tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Era ella. Apenas contesté, comenzó a gritar con la misma crueldad de siempre, escupiendo veneno sin reservas. La dejé desahogarse por un momento antes de responder con calma. Madre, dije, con voz firme, ¿de verdad me estás pidiendo que cuide de alguien que no es mi familia? Sus gritos aumentaron, pero apenas los escuché. En el fondo, oí a una enfermera tratando de calmarla. Suspiré, lo siento, pero es demasiado tarde, la decisión está tomada. Dejaste claro que no era tu familia, y ahora, estoy eligiendo creerte. Y con eso, colgué. Por primera vez, me sentí verdaderamente en paz. Incluso en la residencia, siguió causando problemas, insultando al personal, discutiendo con otros residentes. No pasó mucho tiempo antes de que nos notificaran que estaba en riesgo de ser expulsada. Yousaie, agotado por todo, comenzó a buscar un hogar de cuidados más económico, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que la trasladaran. Yo le ayudé, no por compasión, sino porque quería que mi esposo tuviera una preocupación menos. Como era de esperarse, pronto la trasladaron a un centro más accesible, lejos de la comodidad que alguna vez conoció. Volvió a llamar, su voz, apagada, casi rota. Victoria, por favor, susurró, me arrepiento de todo, empecemos de nuevo, eres mi familia y quiero arreglar las cosas, no es demasiado tarde. Cerré los ojos, ojalá hubiera entendido esto antes de que fuera demasiado tarde. Lo siento, dije con firmeza, pero nunca podré reconocerte como familia. Antes de que pudiera protestar, colgué, sin dudarlo, bloqueé su número. Para mí, ella ya era solo una desconocida. Cuando se lo conté a Yousaie, no cuestionó mi decisión. Lo entiendo, dijo simplemente. Y en ese momento, supe que le había quitado algo, el vínculo que tenía con su madre, por complicado que fuera. Pero por eso mismo, quería darle todo a cambio. Elegí enfocarme en lo que realmente importaba, nuestra felicidad, nuestra vida juntos. Y con eso, finalmente dejé el pasado atrás. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, no se lo pierdan.